Aquí estamos en el plató de Carolus Televisión. Vamos a ver esta parte macroeconómica. Sabéis que nos gusta mucho, ¿no? Hacer un repaso siempre, saltar un poco del técnico, de los gráficos y también pues tratar de entender los datos económicos. Igual de importante, el análisis fundamental, yo siempre lo acompaño, ¿no? El técnico con un fundamental creo que es la dinámica correcta, ¿no? Siempre que vayan de la mano ambas corrientes de análisis. Vamos ya con el primer gráfico. Os había dicho que os íbamos a ver un poco los movimientos de Michael Burry. Es un gestor que yo sigo mucho, es un gestor con el que comparto mucha visión y fijaros cómo se ha deshecho de todo. Ha mantenido Geo, que lo estábamos analizando, y aquí veis ventas de Google, de Meta, bueno, veis en general un poco todo, Booking, que estaba muy fuerte, ahí las tenéis, Global Payments también. Bueno, se ha deshecho, se ha deshecho de todo y habla de que nos viene un segundo semestre muy complicado. Él, de hecho, en Twitter, que lo podéis seguir con el nick Cassandra, imagino que muchos lo hacéis ya, es muy interesante, sabéis que pone tweets y enseguida los borra, los deja unas horas y luego los borra rápidamente, y hay que estar avispado para seguirle, porque suele dejar comentarios muy interesantes y habla ahora mismo de que estamos en una estupidez bursátil, ¿no? Que están dando en un FOMO brutal. Y recuerda, ¿no? Un poco lo que ya pasó año 2007, año 2000, antes de que estallase de nuevo, que estamos en situaciones similares, ¿no? En un contexto económico complicadísimo. Antes se ha analizado la diferencia de 2020 con la de ahora, y sin embargo múltiplos disparatados y, bueno, típica trampa alcista. Sé que es una palabra que se está utilizando demasiado, pero una trampa alcista antes de poder ver problemas. Bueno, vamos a ver, yo sí que creo que está habiendo mucho FOMO, no ha habido capitulación, los retails realmente no han vendido, han aguantado el tipo, siguen comprando, muchos de esos retails siguen comprando porque están acostumbrados a que el buy the dip les salga siempre bien. Tienen 25, 30 años, todo lo que han vivido es mercados alcistas, derivados de un apoyo ilimitado de la banca central, apoyo que ya no existe. Por lo tanto, es diferente el escenario que tenemos ahora. Por lo tanto, ese buy the dip, que sí ha funcionado muy bien en los últimos 5, 10, hasta 15, bueno, 13 años, veremos si en este contexto, que es diferente, que ya no cuenta con la banca central de compañera, de amigo, tenemos inflación, que está haciendo sus estragos también en la economía, no en una ralentización local de un país, sino a nivel global. Esto está resfriándose o constipándose o entrando en gripazo bueno, en general el mundo desarrollado, pero también China. Esto no sucedió en el año 2008, es que la situación, repito, que no es fácil, no es comparable, y por lo tanto de momento no es para tener una celebración muy clara en bolsas, ¿no? Recordar que aún estamos en plena temporada de subida de tipos de interés. Así que mucha precaución, y en parte creo que lleva razón. No sé si en un escenario tremendamente apocalíptico, pero sí para una extensión de este mercado bajista. Ahí tienen sus posiciones para que las echéis un ojo, ahí las hemos visto, y por supuesto siempre creo que es nutritivo pues, y interesante compartirlas, ¿no? Vamos ya con la siguiente imagen, el siguiente gráfico que os traigo para hoy. Vamos a centrarnos un poco en el mercado de la vivienda para demostrar cómo pues, hay problemas de salud en la economía. Fijaros cómo la accesibilidad a la vivienda en Estados Unidos ya está por debajo de la crisis subprime, La accesibilidad básicamente es el precio en relación a los salarios. Ahora mismo prácticamente desde los años 80 no costaba tanto acceder a la vivienda en Estados Unidos. Recordad que la vivienda pesa también mucho en el PIB, y tanto por la propia vivienda como por el efecto multiplicador que genera. Bien, pues ahora mismo, fijaros, problemas muy gordos a nivel también del ciudadano, muy difícil acceder con esta subida de tipos de interés que hemos tenido, que ha encarecido mucho el coste de las hipotecas, el coste de financiación para los bienes duraderos, y evidentemente esto está haciendo, vamos a ver en el siguiente gráfico, cómo pues, nuevas viviendas ya no se están comprando para nada. Pero vamos a poner en grande, ¿vale? Está muy hilado este gráfico, este chart con el que veíamos anterior, ahí lo tenéis, que es la oferta de nuevas viviendas. Fijaros cómo ahora mismo cada vez hay más nuevas viviendas sin vender, es decir, la gente ya no las quiere, ¿no? No está pudiendo acceder a la vivienda, no se están comprando. Cuidado que esto ya lo empezamos a ver en la anterior crisis. El sector inmobiliario siempre es un sector que nos indica muy bien, es un sector muy retardado, es el último en caer, suele ser el último en reaccionar, pero indica muy bien problemas en general de la economía. ¿Por qué? Por el sector de la vivienda es uno de los que más pesa, evidentemente, siempre en los PIBs, y está muy relacionado además con el sector financiero, por lo tanto es muy sistémico, ¿no? Y ya empezamos a ver como muy difícil acceder a la vivienda en Estados Unidos, precios, salarios totalmente descompensados, y cómo esto ya se está viendo en el stock de nuevas viviendas, que no hay ya, no hay compra, está cayendo muchísimo la compra, lo que va a derivar evidentemente en una caída de la actividad
de construcción, que eso ya lo estamos viendo, y esto empezará a afectar evidentemente al PIB directo y también por efecto multiplicador al PIB indirecto, de todo lo relacionado con la construcción. Ya estamos empezando a ver cómo cae poco a poco ese castillo de naipes. Evidentemente no esperamos una burbuja, ni mucho menos como la de 2008, debido a que ahora mismo tenemos cierto shock de oferta, no se puede construir tanto por regulación, tampoco en Europa, por lo tanto no tenemos, desde mi punto de vista, no vamos a tener ese tremendo exceso de oferta que sí tuvimos en la anterior crisis, pero evidentemente ahora mismo vemos caer el precio agresivamente o vemos caer los tipos de interés. Evidentemente no se puede mantener esto como está ahora mismo, ¿vale? Los tipos de interés, veremos si la inflación deja que caigan, que yo no lo tengo tan claro. Repito que la inflación puede moderarse, pero dudo mucho de que vayamos a ver una caída al 2% rápida. Vamos, es que no es que lo dudes, es que lo sé. Es muy, muy difícil que en próximos meses, próximos trimestres diría yo, veamos a la inflación estabilizarse en el objetivo de la banca central. Muy complicado. Por lo tanto, va a ser muy difícil que bajen los tipos de interés de las hipotecas a largo plazo muy de golpe. Entonces nos queda la otra variable, es que bajen los precios y que el shock el mercado de la vivienda, el mercado del ladrillo viva esa espiral deflacionaria que ya estamos viendo en otros sectores como el bonos, la renta variable y también las commodities. Así están las cosas en un mercado que siempre hay que vigilar muy de cerca, el mercado del real estate. Vamos con el siguiente gráfico, el cuarto, vamos a ponerlo en grande también para que no perdáis detalle. Fijaos que interesante también como lo decíamos antes, ¿no? El déficit en UK, ¿vale? Antes habíamos comentado, como lo habíamos visto en Alemania, en general en la Unión Europea, que había entrado en déficit, es decir, se está importando más que exportando. Esto se debe, evidentemente, a los altos precios de la energía que se compra en dólares, no lo olvidemos. Y esto ha sido uno de los causantes, esta imagen que veis en UK, o muy similar a la que hemos visto en Europa. De hecho, Alemania ha entrado en déficit comercial la primera vez que entra en 30 años, para que os hagáis una idea de cómo están las cosas. Si esto se estabiliza un poco y los déficits comerciales, y repito, que son récords, en Inglaterra esta imagen es un récord, si se empiezan a estabilizar, evidentemente implicará menos demanda internacional de dólares y más demanda de estas divisas. ¿Cómo se puede estabilizar? En primer lugar, con la caída de los precios de la energía, que veremos si llegan, dependerá mucho de la guerra Rusia-Ucrania, en general, de los conflictos geopolíticos. Por cierto, ya os adelanto que estoy traduciendo para Trading Pro el último paper de Zoltán Pozsar, ¿vale? Que habla un poco de cómo la inflación ha venido para quedarse. Lo estoy traduciendo al castellano, lo publicaremos mañana, lo comentaremos. Pero bueno, creo que es muy interesante y se puede hilar un poco con lo que puede pasar. Lo que creo que a corto plazo va a suceder es que evidentemente estos déficits, no digo que se corrijan, pero sí se estabilicen y esto provoque derivadamente una caída del dólar index, como hemos visto antes, que pueda favorecer también a los metales preciosos. Bien, pero desde luego imágenes históricas las que estamos viendo en UK y en Europa. Hemos comentado antes Alemania como déficit comercial por primera vez en más de 30 años, desde la reunificación de Alemania, para que os hagáis una idea la situación tan excepcional que estamos viviendo, y esto afecta directamente al dólar. No olvidemos que los mercados cambiarios, que el Forex no deja de ser oferta y demanda, ¿vale? Oferta y demanda tanto por motivos de transacción como por motivos financieros, de ahorro, ¿bien? Y hay que valorar siempre esas dos vertientes, ¿no? Vamos ya con el siguiente gráfico y último de la tarde, vamos a ponerlo, fijaros, esto es para los alcistas. Estamos ahora mismo con niveles de liquidez pues muy altos, ahí lo veis, los más altos del año 2001, es decir, a pesar de que de que haya habido cierto pánico, el cierto pánico, la incertidumbre que hay debido a la situación económica está haciendo que las familias o los fondos en general se mantengan muy altos niveles de liquidez. Esto es muy normal cuando esto se llama la demanda precaucionaria, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay riesgo de lo que pueda venir y por lo tanto se atesora liquidez por lo que pueda suceder, ¿no? Oye, tanto a nivel familiar como a nivel de transacción, oye, van a tener ciertas necesidades en el futuro, vamos a tener liquidez para afrontar esos pagos, esas obligaciones, lo que sea, ¿no? O también como especulación, ¿no? Oye, creo que va a haber una salida de activos de riesgo y que vayan hacia el dólar. Yo siempre digo que si hay una burbuja, tiene que haber una antiburbuja. Si hay una burbuja en activos de riesgo, ¿dónde está la antiburbuja? Si hay una salida masiva de las bolsas, ¿ese dinero a dónde va, no? Pues a priori tiende a ir a la liquidez, al dólar. Y ahora mismo ya estamos viendo cómo está yendo mucho hacia el dólar, está yendo en general mucho hacia la liquidez.
Y hay muchos alcistas que argumentan que si ahora tenemos un pequeño shock deflacionario, toda esta liquidez volverá a ir a la bolsa. Y esto empujará mucho a las acciones. Esta es una tesis alcista de aquellos analistas que esperan ver nuevos máximos pues en próximos meses o trimestres, ¿no? Finales de 2022 o incluso en este segundo semestre de 2022, 2023. Toda esta enorme masa de liquidez atesorada que vuelva a los activos de riesgo, es decir, que vuelva el apetito por el riesgo y que, insisto, toda esta liquidez acabe persiguiendo a las acciones y por tanto las impulse. Yo repito que no tengo nada claro, se tendría que despejar mucho el panorama económico para que vuelva el apetito por el riesgo, sobre todo institucional, pero evidentemente hay mucha liquidez esperando invertir. Aunque yo siempre digo lo mismo, y esto es lo que creo que no entienden, es que la liquidez es una inversión en sí misma, es una inversión, es un seguro de liquidez, como yo siempre digo, y muchas veces cuando se está en una burbuja en activos de riesgo, lo mejor, para aquellos que no buscan otras alternativas, me refiero un poco así simplificando, lo mejor es estar invertidos en liquidez, que es lo que creo que muchos están viendo y por lo tanto no creo que toda esta montaña de liquidez persiga rápidamente a los activos de riesgo, aunque bueno, ahí dejo el argumento de muchos alcistas y por supuesto os pido la opinión y que bueno, comentéis un poco lo que pensáis, ¿no? No hay que descartar ningún escenario, nunca, ¿vale? Yo tengo un escenario de continuación bajista en próximos meses, pero desde luego no descarto que podamos ir a máximos, iremos adaptándonos a lo que el mercado nos diga, por supuesto. Aquí la inversión siempre es dinámica, no es estática, es dinámica y tenemos que ir pues fluyendo un poco con lo que nos dice el precio y los fundamentos y todo esto que os vamos contando en la parte macroeconómica. Como siempre, un placer, este martes, programa muy completo, con la intervención también de Jorge, muy animado también por vuestra parte, con los comentarios y como siempre digo, y antes de acabar, si os gusta el contenido, pues esos likes nos ayudan bastante, que lo compartáis, por supuesto, en redes sociales, lo que sea, pues lo agradecemos por supuesto y pues recordar que nuestro partner, nuestro sponsor es FX Globe, ¿vale? Que es el broker que utilizamos, la cuenta que utilizamos en este programa para operar, para acceder a todos los mercados. Por ahí dejaremos los links también a caja de comentarios de apertura de cuenta por si alguien está interesado. Un broker de mucho prestigio, pues evidentemente con regulación, bueno, pues para tener un vehículo responsable, parece evidente, pero no todo el mundo lo tiene, ¿no? Así que ahí también lo dejamos y con esto me despido, os mando un fuerte abrazo y muchos besos. Chao.